Hola, buenas tardes. Estamos unos minutitos más temprano, pero creo que es mejor antes que después, que atrasados. Bueno, tú, de aquí tenemos tenemos que juntarnos un poquito más. Bueno, buenas tardes a todos y aquí estamos, aquí estoy yo preparada, tengo aquí mi Biblia. Esto tenéis que verlo, que tengo ahí un tutorial cómo hacer un marcapáginas, puede ser para la Biblia o para el libro, esto aparte. Pero estoy preparada con mi Biblia y mi maestro, mi profesor, y vamos a estar estudiando hoy el capítulo 18 de Hechos. Así si tenéis vuestras Biblias, os avisamos que vamos a estar leyendo desde 18.1 y quizás llegamos al 21. Vamos a ver cómo va el tiempo. Buenas tardes a todos y a todas, que estamos en 18, capítulo 18, como dijo Mara, y pues Pablo en Corinto, ¿no? Pablo acaba de salir de Atenas. Y pues la respuesta ahí pues no era quizás lo que había recibido en otras partes, un lugar duro. Y ahora va a Corinto, capítulo 18, versículo 1. Dice, y después de esas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad muy cosmopolita, una ciudad muy en plan estratégico, pues para establecer una iglesia estuvo justo en un istmo así se dice en español, pues un puente de tierra donde pues tenía acceso, pues era el puerto, y no era un lugar fácil, era una ciudad muy secular, muy pagana, muy vendida pues a inmoralidad. De hecho, la gente de su tiempo, pues había un verbo en el idioma que eso era de corintizar. Corintizar quería hacer, pues, influir. Cosas. Sí, era como de corrompir y así. Entonces, la costumbre de la gente que venía a vivir ahí de otras partes, pues así, ¿no? Hay un refrán que se dice en Estados Unidos, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pues así era como de Corinto, lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. Así era la situación, así, de una ciudad llena de, pues, de pecado, básicamente. De pecado, de todo tipo de sexualidad inmoral y así. Entonces, pero ahí es donde el Señor le guió a Pablo para ir. Y dice en versículo 2, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. No sabemos realmente hasta ahora, normalmente no tenemos idea de quiénes eran ya, y pues a esas alturas pues había pues creyentes, no era solamente Pablo y Bernabé y Silas y unos cuantos, pues sí, evangelizando pues en el Nuevo Mundo, ¿no? Había otros. Pablo luego, al que estableció la iglesia de Corinto, habló de algunos que fueron ahí también para predicar, que no tenemos nombres de ellos, sino que Pablo los llamó superapóstoles, ¿no? Personas que fueron ahí, pues, eran evangelistas, quizás no con los mejores motivos, pero, bueno, parece de que Priscila y Aquila, pues, habían venido de Roma. El emperador, pues, había mandado expulsado a los judíos de Roma, y entonces fue a ellos. Y como era mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿no? Entonces, Pablo, pues en mucho del tiempo, pues así, pues se sostenía financieramente, pues el trabajo de
de hacer tiendas. Y esta pareja, matrimonio, también hacían lo mismo. Muy cerca de Corinto, creo que era cada año, pues había unos, no Juegos Olímpicos, pero después de porque eso se celebraba en Atenas, pero después de los de Atenas, había otros juegos, eran pues atlético, o sea, de así, celebrados ahí muy cerca, pues a las afueras de Corinto. Y la costumbre es que mucha gente venía ahí pues todos los años y se quedaba pues tiempo para ver, porque duraba pues mucho tiempo, no era de un día al otro, pero sino varios días, hasta algunas semanas, así. Entonces se cree que por medio de estos juegos, que la demanda para tiendas, para vivir, porque el alojamiento, y así sin duda pues para Pablo y Priscila y Aquila pues encontraban pues una buena demanda por su producto de tiendas, ¿no? Y es interesante, Pablo aquí nos da un ejemplo de un evangelista bivocacional, digamos, que él tenía que trabajar, pero no siempre así, pero eso luego en otros. Pero interesante que encuentra, y él luego pues forma un equipo, pues fantástico con ese matrimonio, Priscila y Aquila, ¿no? Y luego nos dice en versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, no nos sorprende eso de que la costumbre, el método, la estrategia, digamos, de Pablo para ir a predicar, casi siempre cuando entraba, y parece, bueno, sin duda, pues había una población bastante grande de judíos en Corinto, había una sinagoga, y todos los días de reposo, quiere decir que todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sin duda a Pablo le dio pues mucha alegría de ver a sus compañeros. Se había ido pues a Atenas solo y pues que difícil, y luego pues había encontrado pues a Priscila y Aquila en Corinto, y luego enseguida pues está ahí Silas y Timoteo pues como una reunión familiar. Y lo que podemos deducir es que junto con ellos, Silas y Timoteo le trajeron una ofrenda de dinero que la iglesia de Filipos, de Macedonia, pues había llevado pues para Pablo, porque así dice aquí, estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Quiere decir que por un tiempo él pudo dejar al lado el trabajo de hacer tiendas para dedicar su tiempo completo al Señor, ¿no? Y seguro que lo dedicaba completamente. Sí, eso seguro. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pues parece que es por eso de que no era rechazo, había no solamente rechazo, pasividad, sino había gente en contra y estaban pues persiguiendo y tal para que Pablo dijera esto, ¿no? Interesante que luego esto dice de que de aquí adelante me voy a los gentiles, ¿no? Pero luego más tarde en este capítulo, cuando llegó a Éfeso, la primera cosa, entrando en la sinagoga. Entonces, bueno, Pablo seguía con este amor profundo por su pueblo, porque él mismo era judío, ¿no? Pero en este ráfaga de ira, pues dijo, y creo que era una ira santa, pero digo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Versículo 7, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Interesante, ¿no? Entonces sí hubo respuesta, sí hubo fruto, no era fácil. Y luego había resistencia. Había resistencia, y luego sabemos
que bueno, si llegamos a pensar que la iglesia primitiva del primer siglo era perfecta, pues solamente hay que leer las cartas que Pablo luego escribió a los Corintios, 1 Corintios y 2, que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas porque debido a... Una cosa que es muy clara es cuando el evangelio es predicado, es muy claro aquí que una persona puede dar el evangelio a la otra, pero la responsabilidad de aceptar o no es totalmente de la persona. Y aquí en este caso me hace acordar cuando Jesús dijo, vete a dar la bendición a las familias, pero si ellos no quieren, sacudid la arena de tus zapatos y adelante, porque el que predica no puede hacer nada más que compartir el evangelio, pero la persona que escucha, ahí está la responsabilidad. Y ya es en un sentido también, es como lo pasó con, ¿cómo se llama el que crucificó a Cristo? Que él se lavó las manos. Es como que en un sentido, obviamente parece un poco frío, ¿no? Pero en un sentido, cuando predicamos el evangelio, digo, mira, esto es lo que ha pasado con mi vida, y Jesús quiere hacer lo mismo en tu vida. En un sentido, lavamos las manos porque ahora tú lo sabes, tú sabes el camino. Ahora cabe a ti o a la persona que escucha el evangelio decir sí o no. Eso es. Y pues entonces, bueno, quisiéramos saber números, ¿no? Pero interesante que Crispo, el principal de la sinagoga, al final, y toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. La iglesia pues hubo respuesta. Y entonces aquí versículos 9 y 10 son preciosos, ¿no? Recordemos que Pablo había tenido una experiencia en Atenas quizás bastante desfavorable, de un rechazo. Él le estaba predicando en el Areópago y le cortaron, ¿no? Y dice, bueno, ya veremos si queremos escuchar de ti más tarde y todo. Y nos imaginamos que... Y luego llegó pues a Corinto, una ciudad muy, muy difícil, muy vendida, una ciudad muy vendida pues al pecado, a la inmoralidad. Pero hubo respuesta, hubo rechazo, hubo oposición, pero hubo también fruto. Pero aquí dice versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quién sabe si alguien pues había amenazado a Pablo? Que tenía miedo, sí, pensaba en irse. Había sido pues apedreado en otras ocasiones o azotado o bueno, muchas cosas, ¿no? Y Pablo, bueno, siempre le pintamos como debe de ser, es un héroe de la fe. Pero Pablo también demuestra su lado humano, ¿no? Vulnerabilidad. Sí. Hacia que, bueno, obviamente para que el Señor aparecerle y decir, Pablo, no tengas miedo, es que tenía miedo, tenía ansiedad, tenía algo así, ¿no? Entonces, pero y que esas palabras aquí nos sean de consuelo, ¿no? Cuando nos sentimos, ¿no? Interesante, las palabras de no tener, de no temas. Alguien pues tomó la gran tarea de contar cuántas veces en la Biblia pues escriben estas palabras, no tener miedo, no temas, así. Y la respuesta son 365. Wow. Uno para cada día. No creo que sea por accidente. Es no, es seguro que no. La Biblia está llena de coincidencias como esta, que no son nada. Diosidencias. Exacto. Sí, como decía un amigo nuestro. Entonces, bueno, sin duda, Pablo al escuchar... pues no solamente durmió bien y sueco, pero bueno, fue realmente pues un descanso, ¿no? Sabiendo que el Señor está de todo, ¿no? Jesús dijo en otra ocasión en Mateo, dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, ¿no? La obra es del Señor y
si cuando nosotros nos encontramos quizás como Pablo, quizás pues con ansiedad y la obra es dura y bueno, no hay mucho fruto y esto y aquello y realmente tenemos miedo o lo que sea, ¿no? Podemos, que esas palabras son para nosotros también. Y a veces no tiene que ver con la obra, puede ser Sí, otras situaciones, exacto. ¿no? Sí, sí. Que el mundo y la vida en general nos da un montón de situaciones, enfermedades, relaciones personales que nos llenan de ansiedad y Jesús también te dice, no temas. Venid a mí todos los que seáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Exactamente. Dijo Jesús en Mateo 11. Y bueno, el versículo 11, se detuvo ahí 1 año y 6 meses. Eso me encanta, me gusta saber cuánto tiempo. Entonces, Pablo estuvo pues un buen rato, 18 meses ahí. Y pues podemos, bueno, se entiende, no sabemos, creo, pero que junto con ese tiempo pues estuvo pues Priscila y Aquila, pues Silas y Timoteo también estando con ellos. Entonces pues tenían realmente un equipazo, ¿no? De lo que decimos en inglés, Dream Team. y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya era la región, la comarca de esa parte, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Otra vez, bueno, Pablo ya estaba ahí. Para Pablo él pensaba, no es cuestión que sí o creo, es cuestión de cuándo. Y le llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Sí. Y los echó del tribunal. Entonces, bueno, los judíos esperaban pues tener respaldo y no, eso y pues eso lo hacían mucho, ¿no? Queriendo un poco manipular los total. Políticos a su favor. Totalmente. Versículo 16. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, ahora pues, pero Crespo ahora que Crespo, podemos deducir que Crespo, de que bueno, tú fuera porque ahora sigues a Jesús. Entonces no puede ser. hubo uno se llamaba Sóstenes que tomó su lugar, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ahora, ¿qué voto es esto, no? Pues el voto era, en Números capítulo 6, leemos acerca de un voto, pues, de Nazareno, así que consistía en un voto especial que las personas que sí lo quisieran hacer, pues era para de abstenerse de algunas cosas para luego una ceremonia de presentar, por ejemplo, dejaban el pelo crecer y luego se raparon, cortaron el pelo, luego para ofrecer como un sacrificio, pues como de consagración. Consagración, gracias. Y pues también la abstención. Abstención. Muy bien. La abstención de vino, de mosto, de eso. Y también de tocar un cadáver, cuerpo muerto, ¿no? Y entonces, y Pablo, pues nos parece un poco raro quizás, ¿qué está haciendo? Yo la primera vez que leí eso, de que, ¿qué está haciendo esto? Porque bueno, pero la cosa que Pablo, y creo que hay una lección para nosotros, Pablo seguía siendo judío, Jesús era judío. La cristiandad tenía una fundación totalmente judía, ¿no? Y Pablo
al hacerse creyente en Cristo Jesús, pues dio cuenta, yo creo con sabiduría, de que no es que era todo pues para quitar de todo, de ceremonias sobre todo, sino era en conflicto con el mensaje de gracia por salvación en Cristo. Entonces, él lo hizo este voto, pues como de consagración o quizás de gratitud y así, pero según la tradición, eso había que cumplirla, pues había que ir a Jerusalén al templo y arreglar una ceremonia especial para así presentar pues el cabello y luego pues esto. Entonces, y así, bueno, para tenernos un poco de explicación. ¿Puedo decir algo? Con relación, antes que continúes, no es con relación al voto, pero es con relación a esta pareja. Me encantan. Priscila y Aquila, casi le nombré a mi hija Priscila, no, al final después cambié porque me encantaba el hecho de que en esos tiempos las mujeres siempre eran puestas en segundo plano o último plano, no sé cómo decirlo. Pero en este caso, Priscila y Aquila son mencionados 4 veces en Hechos. Yo no sé si alguna de esas veces es en una de las cartas. Son mencionados 4 veces en la Biblia. Y en 2 o 3 de ellas no se dice Aquila y Priscila, sino Priscila y Aquila. Y ella ha sido como un modelo de dedicación a Dios, modelo de mujer, que yo quiero ser como ella, lado a lado, estamos trabajando y haciendo lo que Dios nos llama a hacer. Y no es que yo quiera ser mencionada antes, pero eso muestra que ella estaba tan presente o más que él en muchas de las circunstancias. Eran un equipo y ellos deberían ser un ejemplo para nosotros como pareja, como matrimonio que quiere servir al Señor, porque los dos están lado a lado siempre, Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, y estaban trabajando, después viajaron, no medían esfuerzos, estaban con Pablo, más tarde van a tener una gran influencia en una persona. Eran personas que de verdad para mí, ella como un modelo de mujer que yo quiero ser y espero que vosotras también. Eso, muy bien, sí. Esas son personas, ¿no? De que como, bueno, quisiéramos saber más, ¿no? Pues como dijo Mara, de que se mencionan 4 veces y son personajes que nos deja una muestra de quiénes son y cómo y quiénes son. Que eran personas normales como nosotros, sí, pero lo dedicaron todo. Y así, pero muy bien. Pues versículo 19 y terminamos con 21 porque el tiempo se va. Y llegó a Éfeso. Ahora vamos, va terminando el segundo viaje misionero. Y luego, pues, antes del final del capítulo 18, lo cual terminamos, Dios mediante, la semana que viene, pues es el fin del segundo y el principio del arranque del tercer viaje misionero. Y dice, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Pablo... No, sí, digo, no, de aquí en adelante ya, no, es lo que hizo. No puede. Ahora, eso es interesante, ahora es el momento. Nos recordamos que antes, pues habría sido, pues quizás un par de años antes, porque este viaje en total, yo creo que eran unos 3 años más o menos y pico. Recordemos que estuvo 1 año y medio en Corinto, luego pues, y así. Pero, pues, podemos decir quizás unos 3 años antes. La intención de Pablo era de ir a Éfeso, de que él quisiera ir a Asia, lo que en esa parte de lo que se refería, y fue prohibido. El Espíritu Santo le cerró la puerta para ir ahí, y enseguida fue la misma noche que Pablo tuvo la visión de ir el hombre de Macedonia, que dice, ven y ayúdanos. Pero ahora vemos que Pablo, bueno, confió en el Señor, y ahora vemos, pues unos 3 años después, y llegó a Éfeso. Se imagina de que finalmente, ¿no?
Y los dejó ahí, y sabemos que por el resto del libro y tal, de que, bueno, luego se estableció pues una iglesia muy fuerte, en Éfeso, pero en el tiempo del Señor. Pablo quiso ir 3 años antes, pero por distintas razones que luego hemos visto, pues Dios lo aplazó así. Sí. Y los dejó ahí, y entrándose discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. ¡Wow! ¡Qué bien!, ¿no? De vez en cuando está de vez en bien cuando, que ¿no? te quieran. Bueno, sí, yo creo que sí me puedo quedar más tiempo, ¿no? Pero más no accedió, sino que se despidió de ellos, nos sorprende, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, y si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Pero bueno, se quedó, creemos por el texto, de que se quedó Priscila, Aquila ahí, y eso demuestra que Pablo tuvo confianza en ellos para seguir adelante. La obra. Es muy interesante que aquí siempre tenemos que estar vigilantes de los verbos, si es nosotros, ellos, Sí. él, y así vamos teniendo idea de quién ha viajado. En este caso sí parece que solo Pablo se marchó y tenía que ir a Jerusalén por el voto, ¿no? Eso, sí. Así que, pero bueno, pues el tiempo se va yendo, y tenemos pues de versículos 22 a 28, y eso lo vamos a aplazar para la semana que viene. Pero recordemos de esa historia emocionante, ¿no? Sí. Y para leer más sobre, realmente es importante, ¿no? Y algo que podemos hacer, y yo he hecho y quiero hacerlo otra vez, para cuando leemos este breve pasaje, mitad de un capítulo sobre Corinto, realmente así, pero es un relato pues en Hechos, pero luego sabemos cuando leemos las cartas de Primera y Segunda Corintios, había mucho que sucedió ahí, y unas historias fantásticas para leer, y para verdades para aplicar a nuestra vida. Sería interesante leer aquí a la vez, ¿no? Y venir, ¿o no? Sí, yo creo que sí, de tener esto en mente y luego leer. También podemos, hay unos apoyos en YouTube, lo podemos hacer, de esos que hacen esa especie de dibujo animado, sí. acerca de la carta bueno, hay uno para Hechos. Ajá. También, que es muy bueno, un poco más largo, porque Hechos es un 28. Hay mucha historia, que estamos aquí por el vídeo 32. Sí. Y luego, pero hay uno sobre la carta del 1 de Corintios, y luego 2 de Corintios. Ahí en este dibujo, y van explicando, es todo en español, y van dibujando, y así Os pongo ahí abajo para los que acontecimientos. Y eso realmente nos enriquece, porque podemos, por un lado, pues tener este relato de Hechos, y luego las referencias a Corinto, pues a toda de las cartas de 1 y 2 Corintios, para profundizar, y para tener todo the big picture, como diríamos en inglés, todo el plano. Todo total. el plano, así. Y sí, porque el estudio de la Biblia es muy interesante, porque puedes hacer de varias maneras. Primero puede hacer uno de esta manera, ir y venir y ver lo que ha hablado. Puedes hacer de un libro a fondo, con profundidad. Puedes hacer, por ejemplo, menciones de Jesús a través de la Biblia. Entonces hay un montón de diferentes maneras que puedes estar tú aprendiendo de la Biblia. Y si queréis alguna ayuda, nos decís, no es que sepamos todo, pero podemos compartir alguna cosa. Si queréis preguntarnos cosas, súper bienvenidos, porque queremos, si no tenemos la respuesta, pues lo buscaremos, ¿no? Y queremos entregarles un estudio completo. Y quería animar que vosotros nos escribáis con peticiones de oración, con preguntas sobre ese texto leído, con comentarios, que no tienen que ser preguntas. A lo mejor habéis oído sobre esto una explicación que complementaría a esta, pues
escríbenos un mensaje también después, no tiene que ser ahora, pero no os olvidéis de ello, así lo hacemos como un estudio más completo, con más participación. En el futuro sería ideal que fuéramos un grupo que ahí estuviéramos caminando juntos, estudiando la Biblia. Vamos a ver si conseguimos llegar a ello. Así que yo creo... Por último, decir que, bueno, nos imaginamos que puede que tú tienes en tu casa pues una Biblia, pero por si acaso que no, a nosotros nos encantaría mandarte uno por correo, así que puede ser un Nuevo Testamento o toda una Biblia, solamente escribirnos, darnos tu dirección de correos y pues se lo ponemos totalmente gratuito, lo ponemos y dentro de pues un par de días lo tienes en casa, ¿no? Para tu copia, por si acaso no tienes. Sí. También pues hay unas Biblias muy buenas online que puedes escanear unas aplicaciones. Incluso para escuchar, si uno quiere, hay en Bible Gateway, hay un... YouVersion también podemos escuchar, poner esa información. Si estáis trabajando, podéis estar escuchando. Muy bien. Y otra cosa es que volvemos el jueves y vamos a empezar a estudiar capítulo a capítulo Apocalipsis. La semana pasada le he dicho mal que íbamos a las iglesias, pero hay un montón de cosas que pasan antes de las iglesias. El primer capítulo. Así que vamos, Apocalipsis capítulo 1, el jueves, y podremos recibir la revelación de Jesucristo para nosotros también, porque eso quiere decir Apocalipsis. Y así oramos y terminamos. Señor, gracias por este relato que hemos estudiado. Gracias, Señor, por de todo lo que sucedió. Esa es una historia tan emocionante de la receptividad, la reacción de Pablo, cómo traíste juntos con él este matrimonio, Priscila y Aquila. Las palabras que le dijiste en aquella noche en Corinto: no temas, porque yo tengo mucho pueblo. No calles, sino predica, habla de mí, porque yo tengo en Corinto mucho pueblo. Gracias, Señor, porque esas palabras también están con nosotros. Dijiste que nunca te desampararé, nunca te abandonaré, y que siempre estás a nuestro lado. Amén. Eso te lo damos las gracias, Señor. Danos victoria en el resto de esta semana, de día tras día. Protégenos de todo esto del COVID, que está con los números tan altos de nuevo, y ayúdanos a tomar las precauciones necesarias. Cuida de nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nos vemos el jueves o el martes que viene.